Ave María Purísima. Ahora te voy a hablar sobre el Monasterio de la Purísima Concepción fundado en Guatemala. No es en la República Mexicana, pero te voy a hablar sobre él porque lo fundan las mismas concepcionistas del protomonasterio y porque hablaremos de una hermana que a mi punto de vista es muy importante. Se llama Sor Juana de Maldonado, una hermana muy inteligente que hizo muchos poemas y que veremos su historia. Por eso la menciono en esta cápsula. Bueno, este monasterio se va a fundar en el año de 1578 con 4 monjas de la Purísima Concepción, del primer monasterio concepcionista, que son Juana de San Francisco, Elena de la Cruz, Catalina Bautista e Inés de los Reyes. El convento de la Concepción de Antigua Guatemala es un complejo en ruinas y uno de los atractivos turísticos de esta ciudad colonial en Guatemala actualmente. Está localizada a orillas del río Pensativo. En este convento profesaron monjas urbanistas, como la célebre poetisa Sor Juana de Maldonado en 1638, a quien se le considera uno de los personajes históricos más polémicos e interesantes de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, que es perteneciente a la capital del Reino de Guatemala, durante la primera mitad del siglo XVII y donde salieron varias fundaciones en varios países del centro y también de Sudamérica. Su historia no fue tan continua como lo fueran los de otras órdenes religiosas. El terreno donado por el obispo Francisco Marroquín alrededor de 1563 tuvo como fin principal ser sede de un edificio con aires conventuales. Pasaron 14 años antes de que el grupo de autoridades religiosas propiciara junto con México el arribo de varias hermanas de la Orden de la Inmaculada Concepción al Reino de Guatemala con el objetivo de iniciar el monasterio. La labor de las 4 religiosas comenzó a dar fruto un año después, cuando ingresa la primer vocación guatemalteca. El río Pensativo ha cambiado de curso aproximadamente 40 metros hacia el poniente y ha socavado parte de la última manzana en el lado sur del callejón que va desde las ruinas del monasterio de la Concepción hacia el puente del Matasanos, pero desde el principio causó problemas a las monjas. En 1620 se terminó de construir el convento, pero la construcción fue lenta ya que tuvieron que hacer algunos trabajos adicionales, tales como la construcción del arco de las monjas sobre el río Pensativo y un dique para evitar la corriente y crecida del río que invadía las calles del convento. Durante 30 años sería el único monasterio femenino en la región, de acuerdo con el monje viajero y cronista inglés Tomás Gage, que visitó Santiago muchos años después. La iglesia del monasterio tenía una valiosa colección de arte. Según crónicas de la época, se multiplicó el número de las integrantes, alcanzando más de 100 reclusas con una reconocida conducta llena de devoción. Según la Gaceta de Guatemala, alcanzó a tener 103 monjas, 143 pupilas, 700 criadas y 12 beatas. A mediados del siglo XVII, el sacerdote viajero Tomás describió el monasterio. Él dijo: los otros monasterios son también muy ricos, pero después del de los dominicos no había otro que igualase al de las monjas de la Concepción. En el siglo XVII había 2 tipos de monjas, las descalzas y las urbanistas. Juana de Maldonado era urbanista. Las novicias al profesar se vestían con un traje similar al de las novicias, pues se casaban con Cristo. El atuendo de las monjas concepcionistas que profesaban votos era más lujoso que el de las otras órdenes religiosas en la ciudad y consistía de una corona de flores y joyas, un escapulario pisado que fue prohibido años después por su lujo y ostentación, una imagen del niño Jesús y una palma ornamentada. La jerarquía del monasterio estaba constituida por una abadesa, una vicaria y 4 monjas definidoras. La abadesa concepcionista estaba encargada de reportar periódicamente las actividades del monasterio al obispo y de solicitar también permisos a este. Los atributos que se le dan a este monasterio es que había monjas descalzas y urbanistas. Su denominación: recoletas o de vida común, calzadas o de vida particular. El costo de ingreso no daban ninguno. Dote en especie o una propiedad que produjera réditos para la orden. Tipo de vida de clausura: rezo en el coro.
regla de austeridad estricta, dependían de las limosnas, guardaban silencio en todo momento, excepto para rezar y nunca tomaban chocolate. Llamadas calzadas, podían tener ingresos y beber chocolate excepto durante el ayuno. Habitaciones, vida en común en salas de recreación, de labores. Poseían una celda minúscula que solo les servía para dormir. Su vida en común, vivían en una celda grande que era prácticamente una casa de reducidas dimensiones. Su alimentación, comían juntas en silencio en refectorios, no podían comer carne, preparaban sus propios alimentos, les estaba permitido comer carne fuera del ayuno. Servicio, realizaban las labores o se servían del servicio comunitario de la orden, podían tener sirvientes personales. Vestimenta, tenían ropas austeras de fibras rústicas. Calzado, sandalias sencillas. Atribuciones especiales no tenían. La maestra de las niñas era encargada del convento. Su templo fue estrenado en 1729, 166 años después de los planes iniciales del obispo Francisco Marroquín, y fue destruido por los terremotos de 1751 y por el terremoto de Santa Marta en 1773. Sus ruinas de la iglesia empezaron en proceso de restauración en diciembre del año 2015. Bueno, ahora quiero mencionarte sobre la hermana Sor Juana de Maldonado. Ella nace en el año de 1598 y muere en el año de 1666. Esta monja concepcionista, aunque no es reconocida venerable, vale la pena ver su vida porque fue una gran escritora y poeta guatemalteca, destacada y reconocida durante su época. En un afán de reconocer la presencia de las mujeres en la literatura contemporánea centroamericana. Escritora, mística, compositora del Reino de Guatemala y monja del convento de la Concepción en la época colonial. Esta monja concepcionista es considerada por los especialistas actuales como una de las personalidades más fascinantes y polifacéticas de la Capitanía General de Guatemala. Se le considera notable como poeta, música y polemista, por lo que suele ser comparada con Sor Juana Inés de la Cruz y de las más influyentes del mundo monacal femenino del reino. Vivió durante la primera mitad del siglo XVII y, según Tomás Gage, fraile dominico y viajero inglés, quien dejó constancia de su vida por primera vez, aunque por un tiempo se cuestionó la veracidad de esta información, él dio a conocer que Juana de la Concepción fue hija única de doña Concepción Quintanilla y del licenciado don Juan de Maldonado y Paz, oidor de la Real Audiencia. Quedó huérfana de madre a muy temprana edad y recibió una esmerada educación, lo cual no era frecuente en la época colonial. Llegó a tener una admirable capilla privada, una biblioteca bien nutrida y la colección de instrumentos musicales más completa de su región, entre otros recursos. Su vida estuvo marcada por la historia de una pintura al óleo que realizó el fundador del linaje de los tres pintores, Montufar, coetáneos de Juana, Francisco Montufar, su hijo Antonio y su nieto Francisco Antonio de Montufar y Colindres Puerta. Debido a su excepcional belleza entre 1611 y 1613, Francisco Montufar la retrató representando a Santa Lucía. También retrató a su padre personificando a San Juan Bautista. A su primo Pedro Pardo figuraba como San Esteban. Estas pinturas provocaron el escándalo de la Gazmoña Sociedad del Reino y en 1615 fue denunciada como sacrílega por el canónigo Rodrigo Villegas ante el comisario de los Santos Oficios, Felipe Ruiz del Corral, cronista de Guatemala. A sus 17 años se halló perseguida por la justicia católica. En la lista de los buscados también figuraba su padre y su primo. Este juicio es el que dan las noticias fidedignas de la existencia de Juana Maldonado y Paz. Tras ser perseguida por la Inquisición, no tuvo más remedio que el de refugiarse en el convento y allí llegaría a vivir con la comodidad y el boato propio de su origen social. El aislamiento monacal le permitió dedicarse a las actividades artísticas e intelectuales. Ahí obtuvo instrucción en el rezo y profundidad en la lectura del latín, la lectura de las Sagradas Escrituras y el canto gregoriano.
En este contexto se convierte en una de las escritoras de mayor producción de su tiempo. Tomás Gage también relató que visitó la iglesia del convento concepcionista al que entró Juana Maldonado y dijo que esta poesía poseía una valiosa colección de arte y que en el convento vivían unas 1000 mujeres entre monjas, novicias, doncellas y esclavas. Hoy sabemos que el 27 de diciembre de 1619, años después de ingresar como novicia a la entidad ubicada en Santiago de los Caballeros de Guatemala, que hoy se conoce con el nombre de Convento de la Concepción, tomó los votos definitivos como monja urbanista. En este marco pasó a ser conocida como Sor Juana de la Concepción. Cuando su padre en 1636 marchó a suelo mexicano para servir a la corona española, ella comenzó a padecer serios problemas económicos, llegando a necesitar una pensión para hacer frente a sus gastos. Décadas más tarde, de acuerdo a documentación relacionada a sus actividades, Juana de Maldonado fue abadesa hasta el año de 1665. Por ese entonces ya evidenciaba problemas de salud. Sobre su fallecimiento siempre existieron diversas versiones. Hubo quienes ubicaron su descenso en torno a 1638, mientras que otros investigadores creen que tuvo lugar en el año de 1666. Sin duda, una vida para reconocer y ubicar en la historia de nuestra literatura. Uno de los fragmentos, ¿verdad?, de su poesía que te quiero comentar, dice así: Lira, reina más linda, llegando a existir el momento, triunfa del dragón más vil, que el hombre en prisiones, la acta centurión, perpetuo llanto, continuo gemir. Esto sí es lucir. La concepción pura, linda emperatriz, ha librado al hombre del yugo infeliz. Venciste, señora, gloria sea a ti, porque a Dios y al hombre los llegaste a unir. Y entre las octavas para la maternidad dice así: Estrella vibrante que al oriente asoma, tú diste la luz a la tierra a todas, porque tú nos diste bellísima aurora, al sol de justicia que nuestra alma goza, rompiendo tinieblas, destruyendo sombras, trajiste al mundo la divina antorcha. Antorcha es Jesús, pues su luz hermosa trasciende a las almas de quien le adoran. Oh Virgen y Madre, mi Señora de la eterna gloria, por eso cantamos contigo armoniosa. Salve Virgen Madre misericordiosa. En sus escritos vamos a ver que es escritora de varios poemas de contenido religioso y propuestas como entretenimiento en obsequio de la huida a Egipto, en un episodio evangélico relatado en Mateo capítulo 2 versículos del 13 al 15, que se ha convertido en un tema de arte en el que se identifica a la Sagrada Familia con la suerte de los desfavorecidos por la migración y la represión política. Narra cómo un ángel se aparece en sueños a José y le ordena huir a Egipto junto a María y el niño Jesús, pues el rey Herodes lo busca para matarlo, en la matanza de los niños inocentes. Se le conoce también como el ángel de los forasteros a este escrito. Bueno, aquí terminamos hablando sobre este monasterio que se fundó en Guatemala y que pues obtuvo muchas riquezas por su forma, ¿verdad? Su forma de vida de las mismas concepcionistas, y pues donde estuvo esta hermana, poeta, ¿verdad? Poeta, escritora, le gustaba también la música, pero que pues llegó huyendo, escondiéndose, ¿verdad?, en el monasterio, pero se enamoró de este estilo de vida y se consagró a Dios para servirle hasta que la muerte, ¿verdad?, la llamara. Nuestra hermana Sor Juana de Maldonado, que no fue de una vida, no se le considera una hermana de vida venerable, pero sobresale por los escritos que ha dejado. Bueno, gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente cápsula mañana. Dios te bendiga.